¿Cómo están, chicos? Vamos a iniciar nuestra segunda clase. Vamos a ver ya nuestra clase de... Esta clase se llama la teoría de la continuidad. Recuerden que hoy nos enfocamos en Boom. Vamos a intentar darle fuerte, un poquito más rápido a la sesión. Yo creería que me va a tocar extenderme en algunas sesiones más porque quiero entregar el intensivo completico y que no nos falte absolutamente nada. Tampoco quiero estar corriendo con tiempos ni demás. Entonces voy a dejar que fluya. Así es. Así es, chicos. Lo que estamos aprendiendo aplica tanto para Boon como para Crash. Aplica para ambos índices. Ya claramente que lo aplicas a la inversa. ¿Ok? Listo, muchachos. Vamos a empezar nuestra sesión educativa. Se llama la teoría de la continuidad. Vamos a tomar como ejemplo el índice Boom. Listo. Y aquí tenemos el ejemplo. Claro, vamos a usar el mismo ejemplo que usamos en la clase anterior de las velas de continuidad, perdón, de las velas de referencia. ¿Cómo tomo yo? ¿Por qué le llamo yo la teoría de la continuidad? Porque vamos a buscar básicamente esos ejemplos donde vamos a tomar posiciones en largo. En esta clase vamos a aprender a tomar posiciones en largo. Cómo saber cuándo salirme, hasta cuándo va mi stop loss, hasta cuándo voy a aguantar y demás. Entonces, vamos a revisar. Lo primero que yo voy a buscar claramente es mi punto de entrada. Vamos a colocar como ejemplo, y es el mejor ejemplo que puedo ver, esta zona. En esta zona, vamos a suponer que tomamos una entrada en compra en el Boom 1000. Vamos a suponer que tenemos una entrada en compra acá. Dame un segundito. Listo, entonces tenemos teoría de la continuidad. Vamos a suponer que nosotros tomamos una entrada aquí, en esta zonita. Aquí digamos que nuestra entrada fue aquí. Ahí nos posicionamos. Entonces, Jay, yo quiero tener una posición en largo. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tienes que tener en cuenta es la zona donde estás. Ojalá sea una zona en 4 horas. Bueno, una hora que son zonas bastante fuertes. Y vamos a suponer que tomamos la compra acá. Y aquí es donde vamos a empezar a rayar. Entonces, tomamos la posición y el precio se dispara al alza, es decir, ganada. Aquí, ¿qué hacemos? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar una línea aquí para colocar el ejemplo más bonito. Digamos que acá. Listo. Acá. Bueno, entonces, cuando yo quiero una posición en largo, lo más importante aquí es la paciencia. Lo más importante aquí es que yo pueda eh, tener la capacidad de aguantar una posición, de quedarme quietico y de esperar. Entonces, movimiento alcista y la vela que he ganado, esa vela la doy de margen. ¿Cómo así de margen? Pues yo voy a estar dispuesto a que el precio se devuelva al punto de partida incluso. Es más, yo estoy dispuesto a que el precio siga cayendo, incluso más, y que toque mi stop loss. Cuando yo busco una entrada en largo, yo no me salgo de la operación hasta que toque mi take profit o mi stop loss.
Recuerden esto, cuando busco una posición en largo, yo no me retiro de la posición hasta que toque mi take profit o mi stop loss. Y vamos a tomar como ejemplo este gran rally alcista. Entonces, resulta que aquí tenemos una posición ganada. Listo, tenemos una posición ganada. Y aquí tenemos el desarrollo de un retroceso. Luego tenemos de nuevo un impulso que supera el máximo anterior. Luego tengo un retroceso nuevamente. Tengo un nuevo impulso. Listo. Eso gráficamente es lo mismo que estamos viendo acá. Entonces tengo aquí la fuerza de un índice que me está dando un movimiento alcista, me da un retroceso de 5 velas, luego me da una vela que supera con la mitad de la vela el máximo anterior, es decir, aquí me hace la ruptura de esta resistencia, la supera, luego viene un retroceso, el precio descansa en donde en la resistencia, vuelve a subir, vuelve a hacer un retroceso, sube, retroceso, sube y empieza a subir de una forma supremamente hermosa. Entonces, vamos a revisar aquí. Tengo mi posición en largo. Entonces, gano el spike. Ganado el spike, ya digo, bueno, Jay, me voy a ir en largo, entonces voy a dar de margen esta vela, es decir, me voy a permitir que el precio se devuelva completamente, incluso que toque mi stop loss. Si toca mi stop loss, no pasa nada, es una operación más, está dentro de mi gestión, estoy aplicando un buen plan de trading, mi psicop trading está bien y mi gestión está fabulosa, solamente que entiendo que el trading es un ejercicio de probabilidad y en este caso no se me dio mi entrada. ¿Listo? Esa es la actitud y las frases que debemos colocar en nuestra boca cuando perdemos una posición. Ahora, como la idea es que la posición se vaya en profit, entonces lo primero que hacemos, ganamos spike, aguantamos retroceso y el retroceso tiene que llegar a stop loss para darse por perdida. De lo contrario, el movimiento se te va a volver a dar. ¿Qué pasa acá, muchachos? Acá tenemos una resistencia que es este punto, donde cierra la vela anterior. Luego viene un retroceso pequeño y hay un rompimiento de zona. Esa velita rompió la vela anterior. Listo, muy bonito por ese lado. Mientras tanto, ¿qué sucedió? Se unieron esas dos líneas, ¿sí? Vamos a ver si me da. No, olvidemos. Quería aplicar un ejemplo de línea de tendencia. Sí aplica, pero lo voy a hacer por separado. Entonces, segunda vela hace rompimiento a la zona anterior, es decir, se salió de su zona. ¿Qué viene a pasar aquí? Tenemos retroceso nuevamente. ¿Y en dónde termina el retroceso? En la zona donde hubo ruptura. Entonces, muchachos, aquí la idea, cuando hablamos de teoría de la continuidad, es nosotros debemos, en cuanto a teoría de continuidad, nosotros debemos tener en cuenta que vamos a ir asegurando velas. Entonces mi primer take profit es mi vela, mi primera velita, porque yo ya dejé de margen mi primera vela, pero resulta que mi segunda vela superó el máximo de la primera vela, entonces la vela que estoy arriesgando es la segunda. Ya la primera, si llega aquí, pues yo ya tomo mi salida. Aquí llegó al cierre la primera vela, sin embargo esperaría 2 y 3 velas más en retroceso. Si no, pues me salgo. En este caso llegó a la zona y volvió a reaccionar. Reacciona superando
el máximo de la segunda vela con un poco más de la mitad del cuerpo. O sea que ya tenemos una segunda ruptura, primera y segunda ruptura. Y tenemos el tercer spike, retroceso, vela de referencia, retroceso. ¿Qué hace el índice? Llega a la zona de ruptura, la zona de la segunda ruptura y me da dos impulsos alcistas. ¿Qué significa? Que como vuelve a romper por mucha diferencia la zona anterior, pues yo ya voy a asegurar mis tres movimientos alcistas. ¿Cuáles son mis tres? 1, 2, 3. Resulta que si en este movimiento alcista el precio se devuelve a esta zona, yo cierro mi posición porque tengo que asegurar mis tres entradas, pero como le estoy dando continuidad, por eso se llama teoría de la continuidad, me voy a aguantar ese movimiento. ¿Qué hizo el precio? Da su máximo. Entonces ya vemos que esta vela rompe el máximo de esta vela rompe el máximo de esta vela y esta vela rompen este máximo. ¿Y qué viene a pasar acá? Esta vela rompe este máximo. Ahora llegamos aquí y la vela, el índice da su retroceso, pero no llega al máximo anterior, donde fue el máximo anterior, sino que reacciona un poco antes. Donde reacciona ni siquiera la mitad de la vela fuerte, o sea que hay una muy buena ruptura. Y si nos damos cuenta, el tamaño de las velas empieza a ser mucho más fuerte. Entonces tenemos un mini retroceso, ni siquiera llega a la mitad de la vela y tenemos otro movimiento alcista. Ahora, algo muy bonito acá, si nos damos cuenta, cada vez está rompiendo la zona anterior con una diferencia incluso mayor a la del 50% de la vela, es decir, rompe con más del 50% de la vela el máximo anterior. O sea que aquí, en este momento, en esta ruptura que llegó hasta aquí, tenemos un movimiento alcista interesante. En este movimiento vamos a buscar que si el precio se devuelve hasta acá, que es esta misma zona, pues salimos de la operación y nos quedamos con el profit de una vela, dos velas, tres velas, cuatro velas, cinco velas, porque esto pues no se contaría. Pero ¿qué pasa con el índice? Sigue subiendo. Aquí tenemos otro movimiento alcista. ¿Y qué nos hace? Pues supera por mucha diferencia con toda la vela, prácticamente con el 98% de la vela, supera el máximo anterior. Y lo que era resistencia ahora se convierte en un soporte. Retroceso. ¿A dónde hace el retroceso? A mi zona. ¿Y qué hace el índice? Recuerden que lo que era resistencia dejó de ser resistencia, se convirtió en un soporte y tomó ese espacio como soporte y me da dos velas bellísimas. Me da dos velas muy lindas y aquí vuelvo a hacer lo mismo. ¿Cuál sería mi zona de ruptura? Esta sería mi zona principal. Sobre esta primera vela, claramente. Entonces, tenemos una vela ganada, no hizo retroceso, segunda no hizo retroceso. Entonces aquí tengo dos opciones, cuando tengo dos velas seguidas. La primera, doy de margen la segunda vela y así aprovecho y gano una vela más. O cierro mi posición y tomo take profit. Tomo mi posición en ganancia. Con una ganancia promedio en este momento
Esto fue una posición en el 12,793, en el 12,666. Tenemos una posición del 12,793 menos 12,666. 127 puntos. Vea, ganar 127 puntos en un ¿qué? En un B1000 es muchísimo dinero. Entonces, siempre que tengo la posibilidad de tomar una posición en largo, vean lo fácil, lo hermoso. Resulta que tenemos acá inicio del impulso, iniciamos con velas pequeñas de menor a mayor, a veces es de mayor a menor, a veces van combinadas, no importa, así sé yo. Sube el índice, voy a volver a explicar desde abajo, sube el índice y esta zona ya se convierte en una resistencia, el precio se devuelve, rompe esa resistencia. Ahora, cuando deja de ser, cuando hay una ruptura, el índice deja de ser resistencia y se convierte en un soporte. El índice se convierte en un soporte. Tenemos aquí ruptura de la resistencia y aquí el precio viene a validar el soporte que era resistencia antes y rompe nuevamente. El máximo anterior era esta segunda vela. ¿Qué hace el precio? Hace retroceso, respeta el soporte, porque recuerden que era resistencia, ahora es soporte el máximo de la segunda vela y se va al alza. ¿Qué pasa aquí? El índice hace dos movimientos alcistas, rechazo, y esta zona donde reacciona ya viene a actuar como soporte. Ruptura a esta zona de aquí, que era su máximo, que era su resistencia, hace una ruptura y se va al alza. Hace un retroceso de dos velas y vuelve a romper. Esta ya vendría a ser la resistencia. Vuelve a romper con más del 95% de la vela esa zona y empieza a actuar ya como soporte. Retroceso, valida el soporte anterior, hace ruptura a la vela anterior, esa vela anterior deja de ser resistencia y se convierte en soporte, pero el precio da un doble movimiento y nos alejamos de la zona de soporte. Ahora, cuando ya estoy en este punto, ya he ganado 127 puntos. Eso es una entradota, la verdad es una super entrada. El precio que viene a hacer acá te rechaza, impulso, rechaza nuevamente, pero miren lo bonito. Ni siquiera llega a tocar la zona en margen. Y aquí nos da 4 movimientos alcistas más. 1, 2, 3, 4, son 5 movimientos alcistas más. 5 más. 5 movimientos alcistas más. Qué locura. O sea, es una rebendición poder tomar un índice en estas condiciones. Aquí que aplicamos también, aquí podemos aplicar velas de referencia. Por lo menos aquí tenemos, aplicamos una vela de referencia aquí. Aquí aplicamos velas de referencia, aquí aplicamos línea de tendencia. Pero esto es lo que comúnmente conocemos como la teoría de la continuidad. Esto es una posición en largo, chicos. Yo anhelaría con todo mi corazón que todos mis estudiantes tuvieran posiciones en largo. Siempre, yo últimamente solamente busco o take profit o stop loss. Yo busco posiciones en largo, yo busco 2 y 3 movimientos, 4 movimientos fuertes. Ahora, esto en el boom, esto es una delicia. Les confieso que hace mucho tiempo no tomo una posición así en el boom porque estoy muy concentrado en los crash. Pero sí le tomo, o sea, le busco ganar un spike, dos spike. Entonces, cuando yo me loteo fuerte, entonces con un spike tengo.
Pero si yo en una velita me gano a veces $5.000, ¿cómo serán todo esto? Esto es una subida de 25.000, $26.000. Entonces, muchachos, a tener en cuenta toda esta teoría, ¿ok? Bueno, ¿qué dicen aquí? Listo. ¿Qué más dicen? Listo, listo. Esto lo estoy analizando en un minuto, muchachos. ¿Cómo hago yo para validar esa zona? Normalmente, siempre busco una posición en 4 horas. Si se dan cuenta, este espacio del tiempo donde estoy analizando, este espacio en el que estoy analizando fue un rally alcista en una vela de 4 horas. Ahora, si lo voy a minimizar, pues aquí tengo mi zona. Aquí tengo mi zona donde el precio empieza a subir. Aquí también tengo zona. Aquí también tengo la zona. Y el precio, mire todo lo que subió. Aquí también tengo zona. Esto es gráfico en 4 horas, muchachos. O sea, esto es una subida de muchísimo dinero. Esto es mucho dinero, demasiado. Eso es demasiado dinero, la verdad es muchísimo dinero. Aquí tenemos zonas de reacción también. Aquí tenemos zonas. Una zona, dos zonas, tres zonas, cuatro zonas. Y en la quinta zona se valida muy bien el índice. Listo, entonces yo busco tener un bloque lleno, busco tener em, buenas confirmaciones en pocos minutos, también lo busco. O sea, en 4 horas es más bien para mirar en dónde estoy. Y yo luego miren el resultado tan hermoso. ¿Quieren otro ejemplo? Mira, aquí hay otro ejemplo. Aquí hay otro ejemplo muy bonito. Acá tenemos impulso. Acá tenemos el retroceso. Llega a la mitad del impulso anterior. Esto que era resistencia es roto por un impulso. Y esta parte ya empieza, ya como era resistencia, deja de ser resistencia y empieza a actuar como soporte. Pero el precio no llega hasta allá. Rellena solamente un 15% de la vela en promedio y vuelve a romper. Y esta zona que era resistencia deja de ser resistencia y se convierte en un soporte porque ya hubo una ruptura en el precio y el precio aquí lo vuelve a hacer. Retroceso, no llega a la zona de soporte, es decir, que respeta su movimiento alcista y vuelve a romper otra zona. Vuelve a romper otra zona. Y hace su impulso. Aquí retroceso, pero aquí ya me rompió zona. Aquí, en este momento del mercado, en esta zona, aquí una vez rompa, me espero 2 y 3 velas, incluso 4 dependiendo, pero el que aguantó, pues se ganó la N ahí, ¿sí? Se puede esperar a la N y ya. Se puede esperar a la N y es válido. Pero si se espera por la ruptura del soporte, aquí hay 5 velas, puede salirse ahí o salirse en plena ruptura, 2, 3 velitas, se salió, no importa que las 2 velas reaccionó, pero miren, ya ha ganado una vela, 2 velas, 3 velas, 3 velas y media.
Y eso es muy buen profit. Acostúmbrese a hacer estas operaciones, le aseguro que va a tener una vida en el trading de índices sintéticos preciosa, un futuro prominente. ¿Por qué? Porque este tipo de entradas son las que realmente dan el dinero. Entonces te puedes apalancar en esta zona en un patrón N o aguantar un poquito más. Ahora, aquí digamos que aguantamos, volvió a subir, pero aquí ya hizo una ruptura total. Aunque es patrón N. Es una ruptura, sube, ya el precio se empieza a ir, aunque aquí vuelve a coger un impulso fuerte. Pero es un movimiento muy bonito. Ahora, muchachos, eso en cuanto a la teoría de la continuidad. Esta clase ya está también en mi stream reciente, ya está. Pero es que la busques. Pero bueno, vamos a subir esto también a la playlist. Listo, esto solamente es un recuento de todos los que no están. Hay muchos nuevos también. Hay personas que se están comprando y eso es una bendición que puedan ver esta clase desde cero. Entonces, súper importante. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos también. Aquí tenemos un patrón N. Y voy a aprovechar de una vez para enseñarles los patrones N. Entonces vamos a tener esta teoría, clase la teoría de la continuidad junto con patrón N. Bueno, listo. Entonces, un patrón N, ¿cuál es? Tenemos tres tipos de Ns. ¿Listo? La primera N viene a ser esta. Vamos a suponer que tenemos esta. Dos. La N perfecta. Tenemos la N perfecta, ¿sí? Llega a la parte inferior y precisamente en esa zona reacciona. Entonces, una N que se compone del impulso, retroceso y el retroceso cuando llega a su zona de soporte, impulso nuevamente. Y ahí tenemos la formación de una N. Esa es una forma. Hay dos formas más. Hay, hay tres formas más y ya se las voy a explicar. La primera es que te reacciona exactamente en el punto. Vamos a hacer una similar. La segunda es que te reacciona dos o tres velitas antes. Y tienes el impulso. Ese es el segundo tipo de N. El tercer tipo de N, vamos a suponer que es lo mismo, el mismo impulso principal, pero este te va a reaccionar entre 3 a 5 velas después. Y ahí sí te da la reacción. Entonces, tenemos una N que te reacciona justo en el punto de partida del impulso anterior. Segundo tipo de N es aquella que te hace el impulso y te reacciona 2 y 3 velas antes, incluso 4. El tercer tipo de N es aquella que te reacciona entre 3 y 5 velas después. El cuarto tipo de N es uno muy particular y es un impulso pequeño, retroceso pequeño y cuando te das cuenta, tira el riendazo. Listo, en ejemplo, ya que lo vimos acá. Impulso pequeño, retroceso, fuerte impulso. Listo, primer ejemplo. Aquí también tenemos ese ejemplo. Aquí también tenemos ese ejemplo. Impulso pequeño, retroceso, y el impulso mucho más grande. Listo, primer tipo de N. ¿Dónde tenemos el segundo? Vamos aquí, que aquí tenemos algo muy bonito. N, impulso
retroceso. ¿Y este retroceso cuántas velas se da antes? Una vela antes, una velita antes. ¿Y qué hace el precio? Reacciona con muchísima potencia. Listo. Ese mismo impulso me sirve para mi siguiente ejemplo. Impulso, retroceso y a mi forma de ver reacciona en la zona. Van dos N's. Impulso, retroceso, superimpulso. Vamos un ejemplo, dos ejemplos, acá hay otro ejemplo, impulso, impulso pequeño, retroceso, y aquí esta vela me retrocede y me reacciona 3 velas después. Reacción. Reacción, chicos. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 ejemplos de N. Aquí uno quinto, sexto. ¿Qué otro ejemplo podemos ver en otra N? Miren esta. Este aquí. Impulso. Retroceso. Solamente 2 velas. Super vela. O sea, estas son las N más hermosas. Vela, básicamente, mire, se cumple N y se cumple teoría de las velas de referencia. 2 velitas y boom. Aquí, si aplicamos vela de referencia también, aquí tenemos la vela de referencia, muchachos. Una vela de referencia en el presente me significa un retroceso, pero aquí me hizo N, boom. Y vela referencia, futura explosión. Dio la futura explosión. Sí, señores, vela referencia, explosión. Vela referencia, explosión y explosión. Ahora, ¿cuándo salirme en una N? ¿Cuándo salirme en una vela referencia? ¿Cuándo salirme en cuanto a teoría de la continuidad? Bueno, eso ya lo dejé súper claro. Y si no, pues repites la clase. Pero ya esta parte final te va a decir que tú te sales de mercado en una N o en una vela referencia en negativo entre 3 y 8 velas, por mucho. Por mucho, 8 velas. O sea, lo normal son 6 velas, pero digamos que te estás arriesgando un poquito más, entonces vas a hacer 8 velas. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos de forma muy básica, muy especial, muy sencilla, en alta plastilina la explicación de una N. Una N se compone de tu impulso, se compone de un impulso muy fuerte o muy pequeño. Importante es encontrar aquí una buena simetría. Impulso, retroceso, impulso, impulso, retroceso, impulso, impulso, retroceso, impulso, impulso, retroceso, impulso. Recuerden que tenemos 4 tipos de N. La chiquitica que te hace un impulso tipo V la referencia, retroceso, N y explota fuerte. La segunda tipo de N es aquella que hace el impulso, el retroceso es a la misma altura del impulso principal y reacciona en esa misma zona y nos vamos al alza. La tercer tipo de N es aquella que te reacciona una velita antes de llegar a la zona anterior y la siguiente es la que te reacciona hasta 3 y 5 velas después. Entonces, muchachos, ahí tienen demasiado material educativo para que, para que lo disfruten, para que entiendan. Recuerden repetirse la clase si la quieren ver, ya en unos 10 minutos queda grabada. En las N es supremamente fácil predecirlo. Recuerda que es un impulso, luego el retroceso, luego buscas el impulso. Ahí las dejé dibujaditas, repítalas cuantas veces quieran.
Y por favor, pónganse a estudiar, pónganse a buscar esas entradas en largo. La teoría de la continuidad, eso es precioso, o sea, es de las clases más lindas que yo puedo entregar porque es aquí donde yo les enseño a operar como yo opero, donde yo tomo entradas en largo, me fascinan las entradas en largo, dejan muy buen dinero, así que qué bonita oportunidad que ustedes puedan disfrutar también de esto. Em, Recuerden que todo se basa en un soporte, una resistencia básicamente. Yo no uso indicadores técnicos, también recuérdenlo muy bien. Eso es solamente acción del precio en gráficos de 1 minuto. Pero siempre me estoy involucrando en gráficos de 4 horas para saber en qué tendencia está el índice y en qué zona. Y si está en una muy buena zona, empiezo a validar cuántas veces me ha reaccionado en esa zona. ¿Ok? Así que, muchachos, recuerden que también se aplica para los CLAS, solamente que es de forma interna. Y esta clase va a quedar grabada, ya quedó grabada y se sube en breve, en unos pocos minutos, ya queda subida a la sección de stream recientes. Dios los bendiga, muchachos, nos vemos en la siguiente clase el día de mañana. Mañana vamos a ver líneas de tendencia y zonas de precisión. Líneas de tendencia, zonas de precisión y terminamos con los índices boom y pasamos a los índices crash para ver si logramos cerrar ese intensivo por tarde el día jueves, porque creo que me alargué un poquito, pero no importa. Lo importante es que ustedes aprendan a la perfección esto. Recuerden que vamos a dejar tutoriales de cómo enlazar la cuenta al MetaTrader 5, cómo usar el MetaTrader 5, qué es un stop loss, qué es un take profit, qué es un cierre parcial, cómo ubicarnos en el gráfico, ¿ok? Tanto para Android como para iPhone, entonces van a tener una playlist muy muy completa. Mañana 9 de la mañana hora Colombia y 11 de la mañana hora Colombia. Nos vemos mañana, Dios los bendiga demasiado, los quiero con todo mi corazón.